Buen día, mi nombre es Juan Carlos Ramírez Corredor, soy estudiante del doctorado de Ciencias de Educación y voy a hablar de las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje buscan explicar cómo ocurre el aprendizaje y qué factores intervienen y también cómo se relaciona con la enseñanza con el conocimiento entre el sujeto y el objeto. Y a lo largo de la historia han existido diferentes corrientes que han intentado comprender este fenómeno y cómo se valida y se transmite el saber según el contexto que tengamos socioculturalmente, que también se ha dado por un momento histórico y político. Y por ello es fundamental que todos los docentes conozcan y se apropien de esas teorías para que puedan orientar de manera práctica y funcional su práctica docente. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje se puede entender como un cambio en la conducta que implica construir, modificar el conocimiento como resultado de la práctica, el razonamiento o la experiencia. Esto desde el punto de vista de Scholl, pero también complementado con las teorías del racionalismo y del empirismo. Bajo este concepto podríamos tener en cuenta cuatro referentes que indican qué es el aprendizaje. El primer referente es que el aprendizaje indica un cambio que puede ser un cambio en la conducta, un cambio que puede ser en las actitudes, en las creencias o en las habilidades del individuo. Este cambio también significa una construcción del significado, desde el punto de vista cognoscitivo, pues hay una asociación significativa y se relaciona con la emoción del individuo y también se articula con el conocimiento previo basado en la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Hablando ya en temas del empirismo, el aprendizaje ocurre por la experiencia y se da cuando estamos en la resolución de problemas, cuando estamos en un entorno o un ambiente de aprendizaje que está en un contexto social y que se relaciona con otros individuos. Por lo tanto, este aprendizaje es perdurable porque se consolida en la memoria a largo plazo y también se integra a la estructura cognitiva. Todo esto dentro de la teoría del procesamiento de la información. ¿Qué tipos de aprendizaje hay? Bueno, podemos asociar los tipos de aprendizaje según diferentes enfoques o teorías del aprendizaje. Y aunque existen muchas corrientes y muchos enfoques y modelos, yo podría asociar básicamente cuatro teorías que engloban la mayoría de teorías propuestas. Primero, el aprendizaje conductista. Este aprendizaje conductista, según la teoría basada en Pavlov, que experimentó el estímulo y respuesta con unos perros, se dio cuenta que el aprendizaje se daba cuando había refuerzo, cuando había castigo y cuando había una conducta observable del sujeto. En este aprendizaje el individuo era pasivo, receptor del conocimiento y estaba muy pendiente de la memoria y el refuerzo. En el aprendizaje cognitivo, basado en Bandera, ocurre en el entorno social. Hay una observación de modelos por parte del individuo. Se superó la idea de que el aprendizaje debía darse por un estímulo y una respuesta. También Bandera observó que la interacción con personas, conductas y ambientes podían condicionar el aprendizaje y no era necesario reforzarlo a través de la memoria. Este tipo de aprendizaje hacía un enfoque más en el proceso mental interno donde el estudiante procesa y organiza y transforma la información para producir el conocimiento. El aprendizaje significativo es un concepto desarrollado por Ausubel, Novak y otros en el cual depende de la estructura cognitiva previa el aprendizaje posterior. Entonces el conocimiento debe tener un propósito y se debe dar en un ambiente o un contexto. Desde este punto de vista, el aprendizaje tiene un poquito más de sentido que el memorístico, ya que se le da un valor a estas estructuras que se van integrando a las nuevas estructuras mentales. En el aprendizaje constructivista, el individuo construye su conocimiento, pero desde un entorno social. En este aprendizaje se hace un énfasis en que no existen verdades únicas, sino que las verdades se van construyendo entre los individuos. Desde este punto de vista y superando el conductismo, el estudiante es protagonista y construye los significados a partir de su propia experiencia. ¿Qué son las teorías de aprendizaje? Bueno, según Vega Lugo, las teorías de aprendizaje son una construcción que busca entender y explicar cómo aprende el ser humano desde diferentes enfoques teóricos. Siendo así, existen cinco principales teorías del aprendizaje.
En la primera teoría del conductismo, pues como ya lo habíamos mencionado, se aprende asociando estímulos con respuestas y el aprendizaje siempre necesita ser reforzado porque este aprendizaje es de carácter memorístico y repetitivo y mecánico. Por lo tanto, como no tiene un valor significativo para el individuo, debe hacerse memorísticamente y reforzarlo cada cierto tiempo para que no se pierda de la memoria a largo plazo. En el cognitivismo, el aprendizaje, ya sea en un entorno social, se destaca la memoria, el pensamiento y las creencias del individuo, pero analizando sus procesos mentales internos. Esta teoría tiene un fundamento más psicológico debido a que analiza las condiciones y naturaleza del ser humano. En el aprendizaje significativo, el conocimiento tiene un valor para el individuo. Este valor está relacionado con su motivación, con sus emociones y con sus conocimientos previos. En este tipo de aprendizaje o en esta teoría de aprendizaje se da por entendido que las estructuras previas del conocimiento son importantes y fundamentales para producir nuevo conocimiento. El constructivismo, que es el principal antagonista del conductismo, el individuo es protagonista de su aprendizaje, por lo tanto la enseñanza se centra en el individuo más no en el maestro. El sujeto es el principal dueño del saber y aprende desde su experiencia. En esta teoría la construcción social tiene un valor importante porque se da por entendido que los saberes se hacen en comunidad. En la teoría del procesamiento de la información se maneja de forma sistemática, en donde la información se adquiere, se codifica, se organiza, se relaciona y se memoriza, todo basado en ciertos estímulos, contextos y ambientes. Son importantes las teorías del aprendizaje. Bueno, dentro del contexto educativo son muy importantes porque ayudan a orientar la práctica del docente o ayudan a orientar el currículo, las metodologías que utiliza el maestro en el aula, el diseño de los ambientes de aprendizaje, también el diseño de los modelos didácticos para la enseñanza. Además, también ayuda a diseñar lo que es los modelos, herramientas, estrategias e instrumentos de evaluación. También ayuda a fomentar el pensamiento crítico, reflexivo y la creatividad y la motivación. Como conclusiones de la teoría del aprendizaje me parece importante destacar que el sujeto no es un sujeto pasivo, sino que debe ser activo y responsable de su propio aprendizaje. Eso ayuda a generar autonomía en el estudiante y también el pensamiento crítico y reflexivo. También es importante considerar diseñar un ambiente de aprendizaje acorde a los intereses de los estudiantes. También es importante saber cuáles son los aprendizajes previos que ellos tienen con unas pruebas diagnósticas o con una indagación previa por observación. De esta manera, el aprendizaje debe construirse socialmente. Esto quiere decir que debemos fomentar en los estudiantes el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo para la formación del conocimiento. De la misma manera, también se puede identificar que cada individuo es único y asimismo puede tener diferentes ritmos y métodos de aprendizaje. Por lo tanto, hay que considerar unos planes especiales para poder adaptarlos a cada persona según sus capacidades. Finalmente, como lo mencionan Gallardo y Camacho, es importante la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es la que ayuda a que en la memoria de largo plazo queden estos conocimientos, sean prácticos, útiles y aplicables en contextos reales.